Los errores médicos son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el campo de la medicina y evidentemente contribuyen en una forma sustancial a los costos de la atención médica. Los radiólogos jugamos un papel integral en el diagnóstico y cuidado de los pacientes y dado que interpretamos a nivel mundial millones de exámenes anualmente, pues obviamente que podemos definitivamente cometer errores diagnósticos y estos fallos se pueden clasificar como un error cuando no se observa un hallazgo primario o crítico o como una mala interpretación, cuando los errores en la interpretación conducen a un diagnóstico incorrecto. Acompáñenme a revisar este artículo donde los autores describen las causas cognitivas de tales errores en la medicina diagnóstica, específicamente en la radiología, y revisan los sesgos comunes que afectan las decisiones clínicas, así como también las estrategias para contrarrestar o minimizar el potencial de estos diagnósticos erróneos. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología. También revisamos artículos de opinión, editoriales de algunas otras revistas, pero que impactan nuestra especialidad. Y el día de hoy les quiero platicar de este estudio que a mí me llamó mucho la atención, porque normalmente les platico cosas que están pues prácticamente apareciendo el mismo día, la misma semana de cuando hago el podcast. Este es un artículo un poco anterior, pero salió porque estuve revisando otros temas. Y tiene que ver con algo que es nuestros sesgos, nuestros errores de interpretación, y realmente se me hizo sumamente interesante. Entonces, este artículo se podría traducir su título como Sesgo en Radiología: el cómo y el porqué de los errores y las malas interpretaciones. Y está realizado por médicos y personal del Departamento de Radiología y de Imagen Biomédica de la Universidad de California en San Francisco. Y bien, pues a manera de introducción o de contexto, pues sabemos que los errores médicos son una causa muy importante, como les decía, de morbilidad y mortalidad. De hecho, las estimaciones de errores médicos oscilan entre 44,000 a 400,000 al año. O sea, definitivamente depende de dónde lo leamos. Y hay unas estimaciones que clasifican a los errores médicos como la tercera causa principal de muerte en los Estados Unidos. Y esto obviamente también tiene otras implicaciones, como que los errores médicos contribuyen a gastos innecesarios, con costos estimados que van entre los 17,000 y 29,000 millones de dólares anualmente. Una vez más, solo en Estados Unidos. Bien, pues los errores médicos los podríamos clasificar en varios tipos: errores de diagnóstico, errores de tratamiento, errores preventivos y otros errores que también nos incumben a nosotros los radiólogos, como por ejemplo fallas de comunicación, fallas de equipo y algunas otras fallas del sistema, que son las causas también que sabemos que se atacan mucho, se tratan de prevenir con todas estas certificaciones. Pero fíjense que en radiología la mayoría de los errores médicos se clasifican, como lo podríamos imaginar, pues como errores de diagnóstico, y que se pueden definir como errores que resultan en diagnósticos incorrectos o retrasados o incluso perdidos, o sea, se hicieron pero de alguna manera no se comunicaron. Y de hecho, fíjense que en las demandas por negligencia presentadas contra radiólogos, aproximadamente el 75% se relaciona con errores de diagnóstico. Y el 38% del dinero que se paga en demandas por negligencia en general resulta de errores de diagnóstico. Pues bien, los radiólogos, fíjense que si nos vamos a la historia, parecería que nos dimos cuenta por primera vez de las altas tasas de errores de diagnóstico allá por 1959. Hay un artículo que pues es de Garland, está publicado en el AJR y parece ser como el primero que describió una tasa de error retrospectiva, fíjense, del 32% en la interpretación de radiografías de tórax anormales,
y de hecho también una tasa de error diario promedio del 3 al 4%. Y bueno, se han hecho muchos estudios posteriores que han demostrado que estas, digamos, altas tasas de error persisten a pesar de décadas de intervención. De hecho, fíjense, el 30% de estos errores retrospectivos representan errores de hallazgos positivos y el 2% representó malas interpretaciones, específicamente diagnósticos falsos positivos. Pues bien, en este artículo que les voy a platicar, pues se describen los sesgos cognitivos que contribuyen a los errores de diagnóstico para ayudarnos a, digamos que aceptar nuestros errores y aprender de ellos. Ok, vamos a ver. Resulta que hay dos tipos de pensamiento, el pensamiento tipo 1 y tipo 2. Vamos a verlo. Es importante primero que como radiólogos comprendamos cómo es la toma de decisiones humana y el contexto en el que ocurren lo que se llaman por los psicólogos los sesgos cognitivos. Hay un artículo que viene ahí en este artículo que está publicado en 1974 y que sentó, digamos, las bases de las teorías actuales sobre la toma de decisiones y el juicio que tenemos los humanos. Y los autores, que eran psicólogos, teorizaron que los individuos pues procesan la información y hacen estimaciones y elecciones mediante el uso de heurísticas. Esto es algo que yo ya había escuchado, ya me había tocado revisar algunos temas con respecto a esto en la cuestión de decisiones clínicas. Y resulta que fíjense que la heurística, también conocida como los procesos de pensamiento intuitivo, pues son formas de pensar que, digamos, estrictamente lo podríamos poner como muy económicas y que permiten una toma de decisión rápida, casi refleja, y que generalmente con información muy limitada es la idea de hacer o hacemos un diagnóstico. Y créanme que eso lo hacemos mucho y en radiología mucho. Bueno, déjenme platicarle que de las cosas que vamos a ver, que son 10 errores, yo ya los cometí y los cometo todos, ¿ok? Así es que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y bueno, aunque estas técnicas heurísticas son muy comunes y generalmente efectivas, pues están sujetas a sesgos que pueden evidentemente conducir a errores diagnósticos. Y también esta heurística se conoce como sistema 1 o tipo 1 o de pensamiento rápido y describe la capacidad del cerebro para pensar y actuar de forma intuitiva. Déjenme decirle como paréntesis que como las cosas se van juntando. He estado leyendo también unos libros sobre inteligencia artificial, algunos de ellos se los recomiendo, como uno que se llama Vida 3.0, Life 3.0. Y justamente en el capítulo que voy estaba hablando de esto, de los sistemas tipo 1 y tipo 2 y bueno, cómo esto podría interactuar en la inteligencia artificial, las máquinas, etcétera. Pero bueno, finalmente esto se junta, ¿no? Entonces les digo, este sistema tipo 1 o sistema 1 es el pensamiento rápido, ¿no? Y describe la capacidad del cerebro, como les digo, para pensar y actuar de una forma intuitiva. Este requiere un trabajo, continuo, ya que los humanos, nosotros, por ejemplo, experimentamos conscientemente, fíjense, menos del 1% de la información que nuestros sentidos nos permiten procesar. Y eso también venía en este otro libro, porque finalmente estamos hablando de cuánto podemos procesar y que si las máquinas llegarían o podrían ser conscientes. Entonces hay que definir lo de conciencia. Y bueno, este es otro tema, pero resulta que nosotros aproximadamente recibimos unos 400,000 millones de bits de información por segundo. Pero obviamente nuestro cerebro no se da cuenta de todo, hay muchas cosas que las hacemos inconscientemente. Bueno, pues ahí también interviene esta parte de la heurística. Y por ejemplo, los radiólogos experimentados, pues los que ya han visto mucho, sobre todo si son subespecialistas, pues pueden llegar a un diagnóstico sin mucha deliberación consciente, ¿ok? Utilizando lo que se llama una variedad de técnicas heurísticas. Pero evidentemente, como les digo, pues estas pueden fallar debido a errores inherentes que son llamados sesgos y son los que vamos a platicar hoy. Y bueno,
En comparación con este pensamiento tipo 1, pues existe un pensamiento tipo 2 o el sistema tipo 2 de pensamiento, que es un enfoque analítico, lento, deliberado y esforzado para la toma de decisiones. Un proceso mucho más lento. El pensamiento tipo 2 se hace cargo cuando las situaciones se vuelven difíciles y es más probable que este sea el tipo de pensamiento que ayuda al radiólogo a determinar un diagnóstico correcto. Por ejemplo, imaginen un residente de radiología del primer año, pues obviamente puede revisar cuidadosamente un estudio de TAC de abdomen y pensar conscientemente en cada estructura en una lista de verificación. O sea, él tiene que ver, por ejemplo, las vasos pulmonares, el hígado, el vaso, etc. Y dicha revisión, utilizando este pensamiento que para él va a ser el tipo 2, pues puede llevar, unos 45 minutos, una hora. En cambio, un residente de cuarto año, en un turno de noche, en una guardia, pues que ya tenga todo esto internalizado, interiorizado, todo este proceso de verificación, pues puede leer, yo creo que el mismo estudio que les digo, en 5 a 10 minutos, utilizando un mayor grado de pensamiento tipo 1, ¿ok? Incluso, si él usa el pensamiento tipo 2, pues de todos modos va a estar muy contaminado, influenciado pues por el pensamiento tipo 1, porque ya hay muchas cosas que aunque él trate de hacerlo sistemáticamente, lo va a hacer rápidamente. Entonces, la toma de decisiones compleja requiere una combinación de pensamiento tipo 1 y tipo 2. Un radiólogo debe reconocer su susceptibilidad a sesgos cognitivos y que estos pueden resultar del pensamiento tipo 1, digamos que la mayoría de las veces. También debemos de desarrollar un proceso de pensamiento que incorpore ambos tipos de pensamiento para hacer el diagnóstico y generar nuestros informes. En el artículo viene una figura, que es la figura 1, que se las voy a describir, en donde viene una imagen de cerebro, un TAC de cerebro, y entonces dice, bueno, esta imagen, el reporte requiere un proceso de pensamiento. Entonces, la primera parte es donde se percibe, ¿sí? Y donde ahí viene, dice, bueno, pues se encuentra primero si es normal o anormal. O sea, hay algo que nosotros percibimos y decimos, ¿sabes qué? Esto es normal o anormal. Mucho de esto, evidentemente, pues también es heurístico, ¿no? Después viene en la figura lo que es el pensamiento tipo 1, donde se genera una hipótesis, donde usamos la heurística y generamos el diagnóstico más probable. Es decir, aquí no viene, pero solo vienen las imágenes de un TAC, pero es el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues tiene una hemorragia subaracnoidea o tiene un hematoma subdural o, en fin. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo inmediatamente y ya, ¿ok? Bueno, resulta que después debemos de tener una especie de pensamiento tipo 2, en donde los datos se interpretan, en donde lo que tenemos que hacer es reconsiderar a la luz de la historia clínica o de otras pruebas. Y después también como pensamiento tipo 2 tenemos que verificar, es decir, pararnos y ver un poco más de afuera antes de que nosotros al final podamos hacer nuestro diagnóstico. Entonces, vamos a ver esto de los sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, como yo les decía, tanto la heurística como los sesgos que llevan la propia heurística, pues son conceptos de la teoría de decisión conductual, como les decía, y se pueden explicar errores en el razonamiento y el juicio de diagnóstico. Y cuando nos involucramos en el pensamiento tipo 1, pues los radiólogos empleamos la heurística para tomar decisiones rápidamente, ¿no? Y sometidos, obviamente, como les digo, a sesgos cognitivos que vamos a revisar. Y muchos de estos reflejan un razonamiento defectuoso, por decirle de alguna manera, que puede resultar del uso de estas heurísticas o de estas rutas de pensamiento que tenemos, ¿no? Y entonces, desde que se publicó la explicación, ahí viene en el artículo original de la heurística, ya se han reconocido al menos 30 sesgos que afectan la toma de decisiones humanas. En alguna ocasión yo leí otro artículo que por ahí platiqué en una conferencia donde venían muchos más, ¿ok? Pero bueno, vamos a suponer que ya existe, ya sabemos muchos de la manera como nosotros podemos tener sesgos que afectan nuestras decisiones. Y entonces, pues un individuo puede evaluar su propio proceso de pensamiento, también conocido como una metacognición, y que brinda la oportunidad de
combatir estos prejuicios que nosotros tenemos. Y también vamos a hablar un poquito de esto de la metacognición al final del artículo. Entonces, esta fue introducida por primera vez en el 79 y esta se describe como, ¿qué es la metacognición? Bueno, pensar en pensar. Sí, es un proceso multifactorial que implica reconocer las limitaciones que tenemos de la memoria, o sea, obviamente no me acuerdo de todo, buscar una perspectiva global o más completa o de diferentes ángulos al momento de tomar decisiones. La otra que es muy importante es ser capaz de autocrítica y también pues elegir estrategias para prevenir estos errores cognitivos. Y muchas de las estrategias utilizadas para evitar el sesgo, pues también las conocen a nivel de psicología. Mucho de esto evidentemente es nuevo para mí, pero por eso se los quiero compartir porque se me hizo muy interesante. Se llama una estrategia de forzamiento cognitivo, es decir, hay que forzarnos. Bueno, así lo traduje más o menos, el enforcement. Hay que forzarnos para ser consciente esta parte en donde nosotros podemos tener sesgo. Y estas son ciertas como herramientas mentales que se utilizan, como les digo, para tratar de tomar decisiones más imparciales, ¿no? Entonces, en este artículo se describen 10 de los sesgos más comunes, vienen en la tabla 2, pero se los voy a describir uno por uno. Que estos sesgos que afectan las decisiones radiológicas, y veremos algunos ejemplos, les voy a tratar de poner algunos, vienen ahí, algunos otros de los que se me ocurren ahorita. Y además se van a describir estos forzamientos cognitivos y las estrategias metacognitivas para evitar los sesgos, y también vamos a ver algunas preguntas, ellos lo formulan de esa manera, que nos podríamos nosotros hacer al final, o ya que tenemos un aparente o posible diagnóstico, antes de que, digamos, firmemos nuestro informe radiológico. ¿Ok? Entonces, vamos a ir con el primero. El primero se llama sesgo de anclaje. En inglés es algo así como anchoring bias. Sí, todos estos son bias, son sesgos, ¿no? Entonces, este sesgo de anclaje describe una situación en la que uno permanece fijo en su impresión diagnóstica inicial. Y díganme si eso no nos ha pasado. A mí me ha pasado N veces. A pesar de que se le presenta o se nos presentan información contraria, nosotros nos quedamos clavados como con un diagnóstico, ¿no? La información que nos presentan al principio, no sé, de un caso tiende a ponderarse de una manera inapropiada durante la toma de decisiones, y este sesgo puede ser particularmente dañino, ¿no? Porque cuando se combina con el otro sesgo que les voy a platicar ahorita, que es el sesgo de confirmación, pues esto puede obviamente retrasar el diagnóstico correcto. Y por ejemplo, ahí viene el caso de una niña de 17 meses, en donde, bueno, viene la figura, en donde en una radiografía se observa como una reacción perióstica y demás, y entonces, pues el radiólogo que la ve dice, no, pues este es un tumor maligno, que tiene una reacción perióstica, independientemente de que, o sea, se casó con el diagnóstico, digámoslo así, ¿no? Ese es yo le pondría así el sesgo de anclaje. Y entonces no vio que había lesiones en la epífisis, no vio que había otras cosas que decían, y aparte la edad y demás, ¿no? Él pensó que eran cosas así, no pensó nunca en un traumatismo, lo que la niña tenía era un síndrome de niño maltratado, ¿ok? Y entonces le pidió un TAC, le pidió una resonancia magnética, y claro que se veían cambios periósticos, acabó en biopsia, para decirles esto pronto, ¿no? Y obviamente resultó que pues era cambios reparativos y no tenía ninguno de tumor, ¿no? Entonces, normalmente fíjense que esto es algo que se utiliza, incluso hay juegos para esto. Imagínense que yo les pregunto cuál es la distancia que existe, no sé, entre la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario. Y les pregunto primero, ¿es más o menos 2,000 metros? Y entonces unos me van a decir, no, pues menos de 2,000 o más de 2,000. Bueno, ahora quiero, el que esté más cerca de la medida correcta, ¿sí? Le voy a dar un premio.
Y la verdad es de que como ya los influimos, entonces la mayoría va a decir 1960, no, 2120, ¿no? Porque van a estar rondando, valga la redundancia, alrededor de los 2000 metros, que fue el número que yo dije que si era antes o menos o más que ese número. Es un sesgo, ¿ok? Es un sesgo de anclaje. Yo los anclé ahí y no tiene nada que ver, ¿sí? Está a 500 metros o menos, pero yo les puse 2000 y entonces la gente va a estar en eso. Entonces, eso es muy típico, este sesgo de anclaje, y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para combatir este sesgo de anclaje? Bueno, primero, pues se debe, digamos, evitar que hagamos un diagnóstico antes de revisar los datos clínicos relevantes que están en el paciente. Y los radiólogos debemos ser conscientes de esa tendencia a anclarlos en una decisión temprana, y siempre debemos buscar refutar un diagnóstico inicial. Yo por eso siempre los residentes les digo, bueno, piensa en uno, ok, ya que piensas en el diagnóstico, okay, ¿qué otra cosa puede ser? Entonces, ahí ya llegaste, ok, ábrete, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Entonces, si los síntomas clínicos, si dices tú, hay algo que progresa, no se ajustan al diagnóstico, pues obviamente más vale decir, ¿sabes qué? Déjame preguntarle a alguien más a ver qué opina, en lugar de empecinarnos con el diagnóstico que nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué preguntas, o sea, de metacognición podríamos hacernos? Por lo que yo les digo, ¿no? ¿Qué más podría ser esto, no? ¿Qué me he olvidado de considerar? Y les decía que esto era la otra que se junta con otro sesgo, que es el segundo, que es el sesgo de confirmación. Y describe cuando uno busca activamente datos para confirmar una hipótesis específica, en lugar de buscar datos que faciliten las pruebas para una hipótesis complementaria o de competencia, para un diagnóstico diferencial. ¿A poco no nos ha pasado eso? Ya nos casamos con algo y entonces empezamos a buscar y pides otra cosa con la idea de confirmar lo que tú estás pensando, y ya no te abres a las posibilidades, ¿no? Y esto puede incluir, por ejemplo, como les digo, como pasó con esta niña, pues solicitar más pruebas para aumentar, en teoría, nuestra confianza en un diagnóstico, incluso si los nuevos datos no alteran la probabilidad del diagnóstico. Entonces también decir, bueno, es que no siempre se ve, pero y vamos a pedirle otra cosa, ¿no? Pueden resultar incluso en un diagnóstico tardío, obviamente, por estarle haciendo estudios y estudios, el uso obviamente inadecuado de recursos médicos y, como llegó en este caso, pues hasta procedimientos invasivos, ¿no? Que pueden ser innecesarios y, bueno, peligrosos a veces. Entonces, este sesgo, que les digo de confirmación, pues afecta la toma de decisiones, ya que reafirmar o refutar el diagnóstico de uno puede tener un impacto psicológico en nosotros mismos. Los autores describen mucho por qué nos pasan estas cosas. Y la verdad es que tenemos que hacer una introspección y decir, bueno, es que es muy difícil aceptar que yo tengo este proceso de pensamiento o que esto me puede estar pasando. Entonces, ¿qué estrategias podemos usar para combatir este sesgo de confirmación? Bueno, primero, pues lo que hemos platicado, ¿no? Que al formular un diagnóstico uno debe de reexaminar continuamente la evidencia, particularmente la que respalda la hipótesis alternativa, para evitar esos sesgos de confirmación. Y de manera similar a los métodos que utilizamos para evitar el sesgo de anclaje, pues debemos de ser conscientes de la tendencia de ese sesgo de confirmación que nosotros tenemos y buscar activamente pruebas para refutar el diagnóstico inicial, ¿no? No se debe de caer tampoco en el efecto de pseudodiagnóstico, ¿no? Donde ese ocurre cuando se toman en consideración informaciones que sí son diagnósticas, pero una significancia estadística mínima, ¿no? Y creo que eso también lo hemos utilizado en muchos casos. Decir, bueno, pero mira cómo se ve esto y sí se presenta por eso, pero se presenta en el 2% de los casos, pero la idea es que queremos encajarle el diagnóstico que nosotros pensamos, ¿no? Entonces uno debe de ser consciente del impacto psicológico que es retractarse de un diagnóstico inicial, y no debe permitir que eso impida la búsqueda de diagnósticos alternativos, como les decía, y bueno, obviamente que esto daña al paciente y que haya progresión clínica, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas podríamos hacernos, metacognición, para antes de firmar el reporte, ¿no? Bueno, por ejemplo, podría ser, ¿qué aspectos de la información clínica no encajan con mi diagnóstico inicial?
O la otra sería, ¿eso apoya un diagnóstico alternativo? O sea, el hecho de que yo tenga esto, que no tenga el biomarcador, que tenga el biomarcador. En fin, son de las cosas que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Bueno, hay otro sesgo interesante también, que es el sesgo de disponibilidad, que se define como juzgar la probabilidad de un evento por la facilidad, digamos, con que ese evento o ese diagnóstico viene a nuestra mente. Este sesgo de disponibilidad, ¿a poco no les ha pasado? Ese que típico que justamente estás leyendo algo en la noche y en la mañana ves un caso y dices, este es el típico caso de fulanito de tal, y se lo tratas de encajar aparte, ¿no? Dices, pues es que lo acabo de leer o lo acabas de ver o justamente ya llevas dos. También tenemos ese dicho, no, es que siempre esta viene en pares y entonces debe ser esto. Entonces, este sesgo de disponibilidad puede resultar en una disminución, pues, de la sensibilidad a entidades, a patología que no se ven por mucho tiempo y una mayor sensibilidad a entidades que se ven recientemente, ¿ok? Si tú hace mucho que no ves un Gaucher, pues difícilmente vas a pensar que la lesión esta es posiblemente por un Gaucher, vas a pensar que generalmente es otra cosa. Esto también es, digamos, cierto para diagnósticos que puede haber sido, que nos podíamos haber equivocado alguna vez y que dices, no, así yo ya me equivoqué esa vez y eso ya no me vuelve a pasar, no, esto es esto. Entonces se quedó en tu mente y cuando ves algo que se parece, te quedas con ese diagnóstico porque es lo primero que se viene a tu mente, ¿ok? Esa es el disponibilidad mental, pues, ¿no? Y bueno, también hay digamos que la parte contraria que se llama sesgo de no disponibilidad, que describe el diagnóstico que un médico no ha visto recientemente, como les digo, de un Gaucher, pues como son las enfermedades estas raras, ¿no? Por ejemplo, aquí este caso que viene ahí en el artículo describe una niña de 6 años que presenta una historia de 10 días de dolor abdominal y entonces pues le presentan al médico, al radiólogo, una ecografía de pelvis y el tipo pues justamente acababa de dar una conferencia sobre aspectos ultrasonográficos de los teratomas. Entonces el tipo dijo, no, pues esto es un teratoma de libro y resultó que era un absceso del apéndice, ¿no? Pero entonces lo trató de encajar y es lo que primero le vino. Bueno, ¿qué estrategias podríamos utilizar para combatir este sesgo de disponibilidad? Bueno, primero, utilizar los datos objetivos sobre las tasas de la enfermedad. Tampoco vamos a decir que esto es un quiste hidatídico, cuando aquí dices tú, pues no quiere decir que no existan, pero prácticamente aquí en México y en Monterrey son rarísimos. Sí hemos visto, pero es rarísimo. Entonces lo primero que vas a decir probablemente es que es un absceso hepático amibiano o que es otra cosa en lugar de un quiste hidatídico, ¿no? Y uno debe ser consciente de esta parte de la disponibilidad, ¿no? Entonces, ni hacer porque no esté disponible ni porque esté. Entonces, ¿qué preguntas debemos de hacernos? Bueno, ¿qué casos he visto recientemente que podrían afectar mi interpretación de este estudio? O sea, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Qué tipo de sesgo podría estar teniendo? Hay otro sesgo que se llama, es el número 4 que les voy a platicar, que se llama satisfacción con el informe. Y eso aplica en muchas cosas, pero lo vamos a ver aquí en radiología. Después ya me puse a leer un poquito y bueno, aplica en muchas cosas y también hay mucho de esto que aplica en la clínica y en radiología intervencionista también, ¿no? Esta satisfacción del informe es la tendencia a perpetuar una impresión escrita en un informe anterior, ya sea de un otro radiólogo o incluso de nosotros mismos, ¿no? Entonces, como en cualquier especialidad médica, pues la opinión de un colega puede ejercer una influencia indebida en la toma de decisiones, pues y en el caso de nosotros también. Ahí viene el caso y creo que les puedo poner muchos ejemplos, pero este es uno pues muy clásico en donde están viendo una mamografía. La mamografía es de una paciente que ya ha sido operada y que se le describió una asimetría como secundaria a la cicatriz quirúrgica. Y pues en los exámenes subsecuentes, pues lo único que era, leías el informe, bueno, igual con cicatriz quirúrgica, y la verdad es que la cicatriz quirúrgica resultó ser un cáncer, ¿ok? Entonces, yo creo que eso nos puede pasar mucho en el momento en que veamos y decimos, bueno, ¿qué vamos? No, es el seguimiento de un paciente que tiene pancreatitis, seguimiento de un paciente que tiene un CA de no sé qué, y lo tomamos como tal, ¿ok?
Entonces, hay un artículo que viene ahí también donde se revisaron 656 exámenes radiológicos que tenían ya diagnósticos y se describe que la satisfacción del informe, fíjense, fue la quinta causa más común de errores diagnósticos. Y esto en el total representó el 6% de los errores en radiología diagnóstica que estaban relacionadas con este sesgo, ¿ok? Ahora, otra cosa, un 5% adicional de errores se debió a que los radiólogos pues no revisaron los estudios anteriores. Y ya se ha demostrado, y en ese estudio que les digo también se demostró, que la revisión de estudios previos proporciona un valor diagnóstico en el 89% de los casos, por lo que debemos siempre, y eso creo que lo sabemos, pues revisar los estudios anteriores en un intento por reducir este sesgo. ¿Y qué estrategias entonces podríamos utilizar para combatir la satisfacción del informe? Bueno, pues ya sabemos que en radiología se considera, digamos, un estándar de atención revisar los exámenes e informes de imágenes previos, pero ¿cómo podríamos limitar este sesgo? Pues se debería de considerar probablemente revisar el examen, generar una impresión antes de revisar el informe anterior de un colega o de nosotros mismos, ¿sí? Antes que nos demos cuenta que nosotros mismos fuimos los que lo revisamos. Y si después de generar esa impresión inicial, la revisión anterior cambia la impresión, entonces a lo mejor valdría la pena decir, oye, ¿sabes qué? Que alguien más lo vea, ¿no? Porque, oye, yo estoy viendo esto y ya venía que era esto, pero ¿tú qué piensas? ¿Qué preguntas podríamos hacernos a nosotros mismos antes de firmar el informe? Pues, ¿cuál pensaría que era el diagnóstico si yo mismo hubiera interpretado el estudio anterior y no hubiera leído la impresión anterior? Entonces, sí, o sea, ponerme en el papel de la otra persona, que eso también tiene que ver, y alguna vez lo platicaremos, con muchas de las cosas, como por ejemplo cuando yo no veo un nódulo y un colega más lo ve, entonces lo debe de interpretar, debe de hablarme, debe de decir, de poner el informe que ya existía desde antes. En fin, son otras cosas éticas que algún día platicaremos porque también son muy interesantes. Hay otro sesgo, que es el 5, que se llama sesgo de encuadre. Y este efecto de encuadre refleja el fenómeno en el que se pueden extraer diferentes conclusiones diagnósticas a partir de la misma información dependiendo de cómo se presente la información clínica. ¿Ok? Y creo que eso es bien común, ¿no? Los radiólogos a menudo interpretamos un estudio con la historia clínica y es muy limitada, ¿no? Indicación, por ejemplo, de dolor torácico. Y somos pues muy dependientes de la forma en que los médicos nos presentan esa historia clínica en cada uno de los pacientes. Y se ha demostrado que si nosotros tenemos información clínica correcta, pues mejora nuestra sensibilidad diagnóstica y la especificidad también. Pero también se ha demostrado que un historial que esté proporcionado en las solicitudes de radiología y que sea incompleto o inadecuado, y hay veces que es incorrecto o engañoso, creo que a todos también nos ha pasado eso con la idea de conseguir un estudio, de que se haga rápido, en fin, pues evidentemente también nos sesga, ¿no? Entonces, hay una forma en que nosotros tenemos que considerar que cuando nos dicen, por ejemplo, que el paciente tiene fiebre y que recientemente, leucocitosis y demás, pues evidentemente que tratamos de encuadrar, por eso se llama sesgo de encuadre, encuadrar nuestro diagnóstico pues en algo infeccioso, con la misma información, como les dije, es decir, la misma imagen que nosotros tenemos, ¿ok? Bueno, esto de aquí, por ejemplo, viene el caso de una niña que tenía 7 años, que tenía antecedentes de una corrección quirúrgica de cardiopatía compleja y entonces, bueno, finalmente llega con problemas, con dolor, imposibilidad de caminar y demás. Entonces, pues todo eso le dicen que tiene una disquitis, que tiene una espondilitis y que tiene... Y la verdad es que con ese sesgo de la historia, de todo eso, pues no vieron que lo que la niña realmente tenía era un hematoma epidural, ¿ok? Hasta que alguien más lo vio. ¿Por qué? Porque nos encuadramos en un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias podríamos utilizar para combatir este sesgo de encuadre? Bueno, el radiólogo yo creo que debe de salir del marco clínico en el que presentan un caso y considerar diferentes causas o diferentes sistemas, ¿no? Es posible, por ejemplo, que un cardiólogo no considere todas las causas de dolor torácico, ¿no? O sea, él está pensando en lo de corazón, no está pensando en una fractura costal o fractura
o una condritis, ¿no? Y nosotros estamos en condiciones de interpretar un examen fuera del contexto de una especialidad cuyos clínicos pues están más centrados, digamos, en su diagnóstico diferencial más estrecho. Entonces, el consejo para nosotros sería leer una imagen primero sin ver la historia clínica. Y si la historia clínica proporcionada tiene un impacto sustancial en la forma en que se está formulando el diagnóstico, entonces digamos que deberemos de considerar revisar esa historia clínica, a lo mejor no la que viene ahí, sino si tenemos acceso a un expediente clínico electrónico y obtener un contexto más completo y más preciso. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que nos deberíamos de hacer? Bueno, por ejemplo, ¿seguiría haciendo este diagnóstico si tuviera una historia clínica diferente? ¿Ok? Entonces, yo creo que esa es una muy buena pregunta que podríamos hacer. Otro sesgo, el sesgo de atribución. El sesgo de atribución se produce cuando los hallazgos, como dice su nombre, pues se atribuyen a determinadas características o estereotipos del paciente, que digamos que en el ámbito de la radiología se obtienen típicamente pues de la misma historia clínica que nos dan, y como radiólogos nosotros frecuentemente pues no conocemos la presentación clínica inicial del paciente, y eso nos permite tener un diagnóstico que esté, digamos, menos influenciado por esos estereotipos del paciente en comparación con lo que ya tienen otros médicos que ya pueden tener esos sesgos, ¿no? Pero nosotros sí seguimos estando sujetos a este sesgo y podemos vernos influenciados por esa información que está ya sea proporcionada por el paciente, como la edad, el nombre, el sexo, el origen étnico, ¿no? La etnia, por ejemplo, o el país de origen de un paciente, pues nos pueden ser muy importantes o desempeñar un papel fundamental a la hora de un informe de diagnóstico. Decir, no, pues este paciente viene de acá, entonces lo más probable es que sea una talasemia o que sea. Entonces, es muy valioso considerar enfermedades genéticas o enfermedades infecciosas en el contexto de dónde viene, sí. ¿Ok? Puede ser endémica de ciertos países o de ciertas poblaciones, sí. Sin embargo, como se describió, como lo hemos visto, ¿no? Pues la historia clínica puede ser muy limitada, está sujeta a errores y podría inducir a un error a nosotros mismos como radiólogos para un diagnóstico incorrecto. Entonces, ¿qué estrategias podríamos utilizar para combatir el sesgo de atribución? Pues al formular un diagnóstico debemos de tener en cuenta que la información del paciente puede obviamente afectar el diagnóstico que tiene. ¿Ok? Y otras estrategias para combatir este tipo de sesgo pues son similares a las que ya dijimos para reducir el sesgo de encuadre, ¿no? Un radiólogo, nosotros debemos de considerarle un estudio con la historia clínica enmascarada, es decir, vamos a taparlo y luego ya vemos ¿sí? cuál es la historia clínica que nos dicen. Y si la que tiene cambia sustancialmente lo que habíamos pensado, pues lo que les decía, ¿no? Revisar una historia clínica más completa probablemente en el expediente médico electrónico. ¿Qué pregunta nos podríamos hacer antes de firmar el informe? Bueno, ¿yo sospecharía este diagnóstico si no conociera la información demográfica del paciente? ¿Se hubiera puesto exactamente lo mismo? Muy bien. Hay otro sesgo, el séptimo, que se llama satisfacción de la búsqueda. Y nos vamos cada vez acercando a sesgos más importantes, más comunes y al menos, como les digo, he cometido todos estos, ¿no? La satisfacción de la búsqueda se refiere a la disminución de la búsqueda de anomalías adicionales en un estudio o en un paciente después de que ya identificamos la primera anomalía. Y es un sesgo, como les digo, que nos afecta muchísimo. A mí me afecta mucho, obviamente. Ya encontré una que ya tiene, ¿no? Entonces, en un estudio, por ejemplo, que viene ahí una referencia que clasificó los tipos de errores de diagnóstico radiológico, fíjense, el 22% se relacionó con la satisfacción de la búsqueda. Y esta fue el segundo lugar y solo fue superada por errores de no diagnóstico, o sea, clasificados como no diagnósticos o fallas en el diagnóstico, ¿no? Entonces, pero esas son de otro tipo que no son de sesgos cognitivos. Entonces, finalmente, como sesgo cognitivo, esta es la causa más común, el sesgo cognitivo más común en radiología. Y bueno, aquí pues presentan el caso de un niño, pero que tiene una lesión, que lo mandan por una lesión pulmonar que parece infecciosa. Y claro que dices, bueno, pues es neumonía, etcétera. Y pues nadie le vio una ventana ósea y lo que realmente tenía era una osteomielitis asociada y que finalmente esto fue una tuberculosis, etcétera.
pero no le vimos más. O sea, yo creo que esto, como radiólogos, pues podemos responder la mayoría de las veces, pues a la pregunta clínica formulada, pero nuestra función es hacer un diagnóstico integral, es tratar de ver más, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado, por ejemplo, no sé, en una verificación de la línea del catéter central, que parece estar, bueno, sencilla, nada más de decir buena colocación o no, la punta dónde está, etcétera? Bueno, si nomás nos centramos en eso, a lo mejor perdemos que el paciente tiene, pues ya no digo un neumotórax, probablemente no se nos pase, pero un nódulo pulmonar o alguna otra patología que tenga el paciente o la paciente, ¿no? Y entonces sí se ha demostrado que también, y creo que eso se ha hecho a nivel experimental, pero pues nos pasa, si nosotros introducimos un segundo hallazgo artificial en una radiografía de tórax, por ejemplo, reduce la sensibilidad para detectar la anomalía inicial, ¿ok? O sea, nos vamos con lo primero que nos llama la atención. Independientemente, eso fue artificial, porque normalmente lo que decimos es al revés, ¿no? O sea, la idea de este estudio era decir, bueno, sí, a mí se me puede pasar eso, se me pueden pasar cosas, pero lo importante no se me pasa, ¿ok? Se me pueden pasar algo pequeño o algo que no es muy significativo, pero lo importante no se me pasa, lo principal. Ah, bueno, pues si ese era el caso, entonces lo que hicieron es, tenían las patologías y pusieron imágenes artificiales o sesgos en las radiografías y entonces te ibas con ese y no veías la parte inicial. Entonces, ¿qué estrategias podemos hacer para combatir esta satisfacción de la búsqueda? Si ya encontré algo y ya. Bueno, pues lo que podemos utilizar son, digamos, un enfoque sistemático para garantizar que se identifiquen todos los hallazgos relevantes, en particular, obviamente los diagnósticos comunes y lo que podríamos estar pasando por alto. Yo creo que todo esto obviamente lo sabemos, es decir, si tú ves algo, de todos modos revisa sistemáticamente. Y les digo, me pasa a mí, o sea, ¿cuántas veces no estás diciendo y a ver, pones una radiografía de tórax y lo primero que dice el residente, lo primero que decimos es, bueno, tejidos blandos y óseos normales en menos de un segundo? O sea, ¿ya revisaste todas las costillas? ¿Ya revisaste todas las vértebras? O sea, simplemente lo decimos así y entonces evidentemente ya no buscamos nada. Ahorita vamos a ver ese es otro sesgo, ¿no? Yo creo que aquí lo que dicen, ¿no? Para evitar esto es después de completar esa búsqueda primaria e identificar el primer hallazgo o responder la pregunta que nos están haciendo, es decir, ¿dónde está la punta del catéter? ¿Dónde está? Etcétera. Pues hay que iniciar una búsqueda secundaria, ¿no? Y con diagnósticos que estén relacionados o combinaciones de diagnósticos comunes en el contexto del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta nos podríamos hacer a nosotros mismos antes de firmar el informe? Bueno, ¿seguí mis patrones de búsqueda primarios y secundarios? ¿Ok? Y si no, pues hacerlo, ¿no? Junto con digamos, como decimos, junto con pegado, va el otro sesgo que se llama cierre prematuro. Es decir, la tendencia a aceptar un diagnóstico inicial como definitivo rápidamente, ¿no? Cuando estamos viendo el estudio. Y en este tipo de error, pues es más común, según los autores, en la medicina clínica. Es decir, ya tengo un diagnóstico, ya me casé con el diagnóstico de pancreatitis, de tuberculosis, de angina mesentérica, de lo que ustedes quieran, de infarto, y entonces ya no veo otras cosas, ¿no? Eso es lo que se llama el cierre prematuro, y es una cosa como, viene ahí como muy conveniente, ¿sí? Porque mentalmente es como, digamos, una pereza de pensamiento, y esto lo hacemos cuando nosotros estamos fatigados, en las guardias, cuando ya hemos visto muchos casos. Entonces tú dices, bueno, ya encontré la alteración principal y como que cierra el caso, ¿no? Next. Hay una frase que viene ahí que me gustó mucho y dice, cuando se hace el diagnóstico, el pensamiento se detiene, ¿sí? O sea, si ya hice el diagnóstico, ya no pienso en otra cosa y entonces creo que es cierto, ¿no? Entonces ahí cierro el caso, pues, pero más que cerrar el caso, cierro mi mente, ¿no? Ya. Y como les digo, pues se puede agravar, este cierre de prematuro del caso, ya sea con la satisfacción de la búsqueda, es decir, ya encontré algo, y la otra también se junta con la de satisfacción del informe, es decir, pues era el paciente el seguimiento del paciente con esto, bueno, sí, tiene esto, ya, va mejor, va peor, está igual, ese es el cierre prematuro, ¿no? Y para combatir esto, bueno, debemos de generar, digamos, inicialmente un diagnóstico diferencial amplio y luego ir reduciendo deliberadamente los posibles diagnósticos.
como les digo, ¿no? Pues uno debe de tener una mente abierta al formular un diagnóstico de trabajo. ¿Qué pregunta nos podríamos hacer antes de firmar? Pues, ¿realmente tengo suficiente información para hacer un diagnóstico final? Antes de cerrar el caso, ¿no? Como quien dice. Hay otro que es muy interesante, que yo estoy seguro que todos ustedes lo han visto por ahí en redes y demás, que se llama ceguera por falta de atención. También se conoce como error de desplazamiento o visión de túnel, y esta describe los hallazgos que se pasan por alto porque están ocultos a la vista. ¿Okay? No es lo primero que vemos. Y estos hallazgos pueden perderse debido, por ejemplo, a su ubicación, y esto es común porque, pues digamos que son las últimas secciones de adquisición o la periferia de la radiografía de nuestro campo de visión. Y eso, a lo mejor nos centramos en esto y no vemos la parte periférica, sobre todo si estamos viendo un tórax, pues difícilmente vemos a lo mejor la parte de abajo que alcanzamos a ver del abdomen y donde podríamos ver todavía a lo mejor una litiasis renal, una calcificación o algo en la suprarrenal, en fin. De hecho, hay un estudio que viene ahí en que esta es la cuarta causa más común de error en radiología diagnóstica y el 7% de los errores se atribuyen a esto. Simplemente son cosas que no ves. Viene el caso de un niño con dolor abdominal y bueno, pues el radiólogo ve los estudios, piensa que sea una cosa y otra y no vio un artificio, un lápiz que se había encajado, el niño accidentalmente se había encajado un lápiz en el abdomen y esa parte como que no la vio, no la tomó en cuenta, no le llamó la atención, ¿ok? Esto también tiene que ver con esta visión en túnel, ¿no? Yo creo que la hemos visto. ¿A poco no han visto esa en donde a los pacientes, a los radiólogos les dijeron que vieran los nódulos pulmonares y en una de las imágenes les metieron ahí un changuito, ¿no se acuerdan? Un gorila, pues, de esos dibujos animados y obviamente pues no lo ves. El 83% de los radiólogos que se les pidió que buscaran nódulos pulmonares no vieron el gorila. Entonces, ¿por qué? Porque también ese sesgo de ceguera tiene que ver porque nos cegamos de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando y ya no vemos otra cosa. ¿Sí? Si a mí me están pidiendo a ver si tiene dolor abdominal y la pancreatitis, probablemente no veo si tiene una trombosis de la arteria mesentérica o no veo si tiene otra cosa porque ya tengo esa visión en túnel nada más. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para combatir este sesgo? Bueno, pues obviamente lo óptimo sería que de cada una de nuestras especialidades conociéramos nuestros puntos ciegos, ¿no? Cuáles son las áreas en cabeza y cuello, en mama, en tórax, en lo que yo interpreto donde yo me he dado cuenta que puedo pasar por alto algo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, eso es bien común, ¿no? O sea, que en esas secuencias o esos escanogramas que hacemos de localización o al principio, pues si ya la tienes, pues velo, ¿no? O sea, o al menos a veces las últimas imágenes del cerebro, no viste el meningioma que estaba más arriba o no viste la última que estaba en el abdomen o en la pelvis. En fin, estos hallazgos, pues obviamente pueden estar fuera de ese patrón de búsqueda tradicional y se nos pueden pasar, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas puedo hacerme? Bueno, pues me acordé de comprobar mis puntos ciegos, si es que ya hicimos esa introspección. Y el último sesgo se me hace muy interesante también y se llama sesgo retrospectivo. Y está prevalente en todas las especialidades médicas. Es el sesgo, este retrospectivo es la tendencia que tenemos a restar importancia en una forma retrospectiva para la dificultad de hacer un diagnóstico inicialmente, una vez que se confirmó. Y sobre todo esto sucede pues en las sesiones estas que tenemos de morbilidad, de mortalidad, las sesiones que tenemos con patología, ¿no? Este es el típico caso de que tú dices, yo ya lo sabía, o lo minimizas, ¿no? Que dices, no, bueno, ya con el retroscopio pues es muy fácil identificar, pero ya no nos detenemos a ver, bueno, ¿por qué no lo vi? ¿Sí? O sea, hacemos una situación en donde, no, pues con retroscopio es muy fácil, igual le decimos para cuando vemos con otros colegas y demás. Entonces, ese sesgo retrospectivo impide la evaluación realista de eventos pasados, distorsiona la evaluación de la toma de decisiones que tuvimos y obviamente pues descarta el escenario bajo el cual ocurrió la toma de decisiones. Entonces, en lugar de analizar qué pasó, como que decimos, no, pues sí, yo ya sabía, ¿no?
¿cómo pudimos perder eso? Pero dice, no, pues sí, era bien obvio, pero no lo vimos. ¿Por qué no lo vimos, no? Y ahí viene el artículo, dice, este sesgo está relacionado algo así como con el sesgo egoísta, en el sentido de que es más probable que nosotros atribuyamos el mérito de las decisiones correctas y descartemos lo incorrecto, ¿no? Pues obviamente creo que eso sucede en todas las sesiones y en todas las partes. Eso es parte de nuestra naturaleza quizá. Pero bueno, es un sesgo que nos afecta, ¿no? Es difícil de superar, pero es importante reconocerlo, ¿no? Nosotros no debemos de, obviamente, perder la confianza y volvernos demasiados confiados tampoco como resultado de un análisis de esto, ¿no? Entonces, como radiólogos debemos intentar también comprender la perspectiva de un colega antes de emitir juicios sobre sus decisiones, ¿no? O sea, es decir, lo ves y dices, bueno, yo no sé cómo no lo vieron, o sea, era muy obvio. Pues sí, era muy obvio ahorita, ¿verdad? Pero ya que anteriormente no es, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta podríamos hacernos? Bueno, ¿cómo puede haber llegado o yo podría haber llegado a la misma conclusión que el radiólogo que pasó por alto este diagnóstico? O sea, ¿por qué no lo podría haber visto? ¿Con qué lo pude haber confundido? ¿Qué fue lo que le pasó a mi colega? Entonces, ¿cómo podemos reducir lo que les decía, los errores cognitivos? Bueno, pues existe una amplia gama de estrategias, ya les dije, cognitivas y sistemáticas para reducir el error en la toma de decisiones clínicas. Y ahora vamos a enfocarnos un poco en algunas estrategias para combatir estos errores cognitivos que ya les platiqué, pero de alguna manera ahora en forma general, además de las estrategias que ya les dije de forzamiento cognitivo y la metacognición, que es un mecanismo descrito que se utiliza para combatir este tipo de sesgos, ¿okay?, cognitivos. Y hay también estrategias sistemáticas para reducir el error de diagnóstico y, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Hay otras, ¿no?, que son de sistema, como reducir las interrupciones, participar en conferencias de aseguramiento de calidad para brindar retroalimentación sobre la toma de decisiones clínicas. Otra sería revisar la correlación radiológica patológica para establecer pues, la tasa base de enfermedad, para ver en qué nos equivocamos, para hacer un análisis de toda esa toma de decisiones que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos esta metacognición? Tanto en el pensamiento, ya ven que es un proceso complejo, tipo 1, tipo 2. Bueno, pues el primer paso es notar si estamos usando qué tipo de pensamiento, si el 1 o el 2, y reconocer que el tipo 1 puede llevarnos a estos errores cognitivos. Si tenemos un pensamiento reflexivo, si hacemos un autocuestionamiento, y esto forma la base de ese entrenamiento metacognitivo entre nosotros mismos, y también yo creo que podríamos ayudar mucho a nuestros residentes, pues esto se puede utilizar para identificar a qué sesgo cognitivo el proceso de pensamiento que estoy utilizando es más susceptible. Y una vez que se ha identificado ese error cognitivo de los que ya platicamos, pues las estrategias contra ese sesgo, es decir, ese forzamiento cognitivo, pues se puede utilizar para evitar que se produzca el error. Por ejemplo, una estrategia de forzamiento cognitivo para combatir la satisfacción de la búsqueda, pues sería iniciar una búsqueda secundaria una vez que se ha identificado el primer hallazgo. Y bueno, alternativamente, si un radiólogo al cuestionarse a sí mismo se da cuenta de que hizo un diagnóstico raro basado en una experiencia con un caso reciente, pues puede emplear una estrategia para evitar este sesgo al incluir, digamos, activamente diagnósticos que fueran más probables. Estos procesos también, como les decía, puede haber interrupciones en el lugar de trabajo que ya son unas fuentes o que son causas, digamos, sistemáticas en donde estamos involucrados. Y fíjense, los elementos más comunes de errores médicos en el lugar del trabajo incluyen las interrupciones o disrupciones. Y los radiólogos solemos realizar múltiples tareas, ¿no?, que tenemos que hacer mientras estamos leyendo un estudio, y tareas que son no interpretativas, como realizar consultas, protocolos, responder llamadas, mensajes. De hecho, ahí presentan un estudio de fellows de radiología en donde, fíjense, las cosas no interpretativas fue el 37% de la jornada laboral, o sea, de su tiempo. Los radiólogos de guardia en particular experimentan un
no sé, un gran volumen de interrupciones por todo lo que tienen que hacer, ninguna cosa que tiene que ver con la interpretación. Y de hecho, midieron en este estudio que le digo a los residentes y fíjense que fueron interrumpidos en promedio 2.5 veces mientras estaban interpretando un estudio de TAC. Obviamente ya sabemos que últimamente pues hay muchas llamadas telefónicas o ahora mensajes por WhatsApp que nos están interrumpiendo constantemente y se ha demostrado que esas interrupciones lo que hacen es que frenan los procesos cognitivos y la memoria de la tarea original empieza a desvanecerse porque esa memoria corta que se almacena en los núcleos basales, pues esa tenemos que estarla haciendo un shift, haciendo un cambio cada vez entre lo que estábamos viendo y lo que estamos contestando. Y entonces finalmente hay esa interrupción pues, de ese proceso, ¿no? Y esas interrupciones pueden contribuir a muchos, o si no es que todos estos sesgos cognitivos en particular, pues a la satisfacción de la búsqueda y al cierre prematuro. Ya vi lo que tiene, next caso, ¿no? O sea, entonces esta implementación de estrategias para reducir esta interrupción en el flujo de trabajo, por ejemplo, sería, no sé, designar a una persona para que ese día haga todas las tareas que son no interpretativas. Bueno, algunas cosas como esas para decir, o tener tiempos. Alguna vez platicamos y lo hemos visto con profesores visitantes que han venido aquí a nuestro lugar de trabajo, donde dicen, ¿sabes qué? Tú trabajas 50 minutos y tienes después 10 minutos y contestas todos tus mensajes, otra vez apaga tu teléfono, ponlo y no lo veas hasta dentro. Y finalmente aseguramos esto, ¿no? La otra sería, hay una estrategia que está cada vez más en boga, que es la revisión por pares, ¿sí? Hacer esta revisión entre nosotros mismos como colegas y que haya un enfoque diferente desde el punto de vista que no sea punitivo, sino que sea básicamente algo que nos invite a reflexionar y a mejorar entre todos, ¿ok? Hay que acordarnos que los diagnósticos en radiología raramente son dicotómicos, o sea, normal o anormal, pues sí lo podemos ver así como les puse en la figura 1 que les describía, ¿no? O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer, pero el anormal no queda ahí, no es nada más anormal y ya, o sea, tiene mucha toma de decisiones complejas, avanzadas, ¿no? Entonces hay que comprender, aceptar y, digamos, perdonar ese error cognitivo de uno mismo, que es un componente esencial para identificar y corregir pues, los errores que tenemos. Y entonces, si eso es un hecho, pues podríamos crear un programa de revisión por pares, como les digo, que sea una cultura positiva, con la idea de corregir esto, ¿no? Y esto hay que establecer un entorno, como les digo, en que los errores son instructivos en lugar de punitivos y donde tenemos que apoyar una atmósfera de crecimiento cognitivo, asegurando que ese sesgo retrospectivo de decir, no, pues es que sí, y es que sí lo vi, y es que ¿por qué te equivocas? Yo no, pues que no abrume ese análisis retrospectivo que tenemos que hacer de por qué pasaron las cosas. Y también, como les digo, pues la otra forma sistemática de aprender esto, pues es con la correlación radiológica patológica. Entonces, a manera de conclusión, los sesgos pueden afectar sustancialmente la toma de decisiones radiológicas, lo que resulta en errores médicos y resultados negativos para los pacientes, evidentemente. Hay que mantener una conciencia de cómo procesamos los pensamientos y las decisiones. Y esto es muy importante, ya que la heurística que les platiqué, pues es una parte integral del procesamiento de la información humana. Eso existe. Y comprender la heurística y la propia vulnerabilidad de los sesgos cognitivos, pues no evita, digamos, los efectos potenciales de los sesgos, pero puede ayudarnos a identificar cuándo y cómo podemos equivocarnos y cómo corregirlos. Estas existen, como vimos, estrategias de forzamiento cognitivo, de metacognición que pueden ayudar a reducir el impacto de ese sesgo cognitivo en la toma de decisiones y disminuir o quizá y ojalá abolir pues las tasas de error diagnóstico que tenemos. Bien, pues ese artículo es un poco largo, vamos a hacer como 1 hora de podcast, pero créanme que me pareció muy interesante, es algo que
con lo que estamos expuestos, con lo que vamos a tener que manejar y enfrentarnos ahora también con lo de la inteligencia artificial y diferentes algoritmos. Saber cómo pensamos, saber cómo nos equivocamos y cómo podemos corregirnos o autocorregirnos. Espero que haya sido de su interés también y como siempre agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes plataformas de Memorándum y nos escuchamos en la próxima.